Uf, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una actualización del diario de Orfeo. Qué calor hace, asqueroso en la Ciudad de México. No sé a cuántos grados estemos, pero es horrible esto que estamos viviendo. Eh, Hace un año que no salía esta playera en los videos del canal. Tampoco choca la cámara. ¿Listo? Y la última vez que salió fue para hablar de la misma banda de la que voy a hablar hoy. Muy rica. Am, Hace un año, hace 365 días supimos de una triste noticia para la escena del metal italiano. Vic Mazzoni, guitarrista fundador de Proyecto y Wonderland, había fallecido, dejando así un legado muy grande, de mucho talento e irrepetible en el metal italiano. Grandes solos, grandes composiciones, grandes canciones, grandes álbumes. Así que hoy, a un año de que Vic Mazzoni abandonó este mundo, decidí que era buena idea traer al canal la primer producción que vio a Vic Mazzoni ya como un profesional. Estoy hablando del primer álbum de Proyecto, que es un álbum homónimo, Proyecto. Es una excepción que voy a tener que hacer a mi regla general de reseñar solo discos que tengo. Y es que lo he buscado durante años, pero no he logrado encontrar este grandioso álbum. Es una copia muy difícil de encontrar y es que en el mundo no debe haber tantas. Así que seguiré buscando. Pero creo que la ocasión amerita que pueda hacer una excepción a esa regla para poder hablar de uno de los materiales más significativos que existen dentro del metal italiano y también dentro del plano personal, puesto que es un disco que escuché hasta el cansancio y que hoy día sigo escuchando con el mismo gusto que el primer día que lo conocí. Proyecto es un álbum de 1998. Para ese entonces ya teníamos algunas de las producciones clásicas del power de la bota itálica, como Legendary Tales de Rhapsody, Embittered de The White School, No Limits de Labyrinth, y ese mismo año veríamos Return to Heaven Denied de esta misma banda. El metal italiano en su modalidad de power metal empezaba a tomar forma y de entre tantos muy buenos álbumes salió el primero de esta banda. El primero que vería reunidos a Vic Mazzoni con Roberto Brucoleri, con PJ Ava, con Luca Grosso y con Fabio Zunino. Una alineación que se mantendría intacta para el segundo álbum y que ayudaría a cerrar un ciclo fugaz pero de calidad irrepetible. Proyecto es un álbum como pocos, puesto que surgió en una época donde había buenos álbumes, donde había buenos músicos, y lograr destacar con luz propia dentro de ese mundo es una hazaña muy grande. Proyecto, el álbum, tiene una cualidad que muy pocos álbumes, no solo dentro del metal de la Birra Moretti, tienen, sino que en general es una cualidad muy difícil de lograr
para una banda de heavy metal en cualquiera de sus variantes. Y es ser un álbum que propone estilo, que pone sustancia, que crea, que es original y que forma un estilo desde el primer momento. Eso, esa combinación de elementos es algo difícil, muy difícil de encontrar dentro del metal, puesto que para los que llevan ya años escuchando este género, no me dejarán mentir, normalmente el primer álbum de una banda no suena tan bien como el segundo o el tercero. Y eso es una casi regla no escrita dentro del género. Eso se debe muchas veces a que cuando se lanza el primer álbum de cualquier banda, y hagan un repaso de las grandes si quieren, de Iron Maiden, de Kill, de Judas Priest, de y hablando en menor medida de bandas como Labyrinth o Secret Sphere o DGM, su primer álbum no es el que define el estilo de la banda, es el que pone las bases, es el que empieza a construir una identidad propia de la agrupación. Esto es algo que no pasa con Proyecto. Proyecto desde el primer momento pone sobre la mesa lo que va a ser toda, toda su personalidad, toda su baraja de habilidades musicales, emotivas, creativas. Los pone desde que comienza Death in Dreamland y pasando por todas las canciones del álbum, Alchemy, Proyecto, Battle Time, todas las canciones que Believe in Love, todas las canciones que vienen en este álbum suenan, y esto es una suposición que hago solamente al escucharlo, porque no lo he confirmado nunca, nunca le he preguntado a los músicos de Proyecto con los que tengo el placer de tener, si no una amistad, una muy buena relación. Nunca les he preguntado si habían estado trabajando durante años antes del lanzamiento de este álbum con estas canciones. Pero eso suena. Suena a que este disco no se lanzó sino hasta que Big Mazzoni puso todas y cada una de las notas en el lugar preciso en el que él quería que sonaran, del modo en el que él quería que se escucharan. Porque todo absolutamente en el álbum suena a una banda enteramente profesional, lejos del poco poder económico que se invirtió en la producción, puesto que se escuchan limitantes en la producción, en la masterización, propias, por supuesto, de una banda que no estaba generando millones y que además era un primer álbum. Sería estupendo volverlo a escuchar remasterizado, pero más allá de eso, mucho más allá de eso, las canciones de este álbum suenan a músicos en toda la extensión de la palabra, músicos que pareciera que llevaban años tocando juntos y eh, que la exposición de uno con el otro había logrado al final conjuntar un estilo, crear una identidad propia que se ve en cada una de estas canciones. Si no me creen, escúchenlo por ustedes mismos. Este es uno de los álbumes debut más contundentes que he escuchado en toda mi vida. En toda mi vida. Y eso es, quiero pensar, por el fenómeno que describí. No vio la luz este álbum sino hasta que la banda puso
todos los puntos en los lugares correctos, todos los acentos en los lugares correctos, todas las comas en los lugares adecuados, para que sonara únicamente lo que ellos estaban pensando en ese momento de escribir estas grandes canciones. Es una pena enorme que Proyecto haya sido como una estrella fugaz. Que lo que supimos de esta banda no sea más allá de 2 discos y un par de covers. Uno de ellos a Sabotage. Es una pena enorme que Big Mazzoni nos haya dejado cuando aún tenía mucho talento entre sus manos, cuando aún había muchas ideas en su cabeza, cuando había gran talento en todo su ser. Es una pena enorme que los grandes genios se nos vayan, y más aún a una tan temprana edad. Aún había mucho que escuchar de este gran músico. Sus colaboraciones con Shadows of Steel y Skylark muestran que no era un músico de una sola dimensión. Su música en Wonderland nos prueba lo dinámico y lo versátil que era, tanto como ejecutor, como instrumentista, como creativo. Podemos escuchar cuántas ideas podían coexistir en una misma mente de una manera armónica, y que tomó a los elementos correctos para lanzar un álbum inolvidable. Porque no solo las guitarras son geniales, las vocales de Roberto Brucoleri son extraordinarias, el poder del bajo de Fabio Zunino es impresionante, lo trepidante de la batería de Luca Grosso es fenomenal, y la ejecución de PJ Ava es nada menos que una delicia. Como dije, este álbum tiene todas las piezas correctas en el lugar correcto. Y es una pena enorme que hayamos visto lo último de Big Mazzoni. Uno de mis músicos favoritos de toda la vida, que desafortunadamente hace un año dejó de existir, y que hoy aún lo recordamos con mucha nostalgia y, por qué no, tristeza. Sin embargo, al mismo tiempo hay una alegría enorme de haber conocido su música, de que haya tenido, al menos en un pequeño rango, el reconocimiento que merecía, y que haya conocido lo que es que el mundo pudiera disfrutar de su arte. Big Mazzoni, es una pena no poder haber intercambiado al menos una charla. Pude intercambiarla con todos los demás miembros del proyecto. Incluso tengo unos regalos muy especiales, muy especiales, que quiero compartir en este momento con ustedes. Tuve la oportunidad de estar en Italia y de charlar con una de las personas más amables con el que yo he tenido el placer de cruzar palabra. Esta plumilla que tengo aquí le perteneció a Big Mazzoni. Y significa muchísimo para mí.
las baquetas de Luca Grosso, que guardo con mucho cariño de mi viaje a Italia, el cual, además de las propias experiencias, debo decir que pude notar a cuánta gente tocó la música de Big Mason. Así que no puedo decir nada menos que Big Mason, hoy en día aún te extrañamos, y que donde sea que estés hayas encontrado la paz. Salud. La cerveza de hoy, italiana una vez más, Birra Moretti, Malto Brunito. Para los que hayan probado Lefebrun, espero estarlo pronunciando más o menos bien, porque creo que es belga la pronunciación, entonces no tengo idea de cómo se hable eso. Se sentirán más o menos familiarizados con el sabor de esta cerveza, bien lograda, de un color café muy agradable y de un sabor muy suave, de un sabor muy amable con la boca. Así que se las recomiendo mucho. La estoy tomando en mi vaso de los Sons of Anarchy, un regalo el cual agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima.